día de venir y celebrar contigo, Señor, en ti y contigo. Yo bendigo a este varón, Señor. Gracias, Papito Santo, por su vida. Gracias por todo lo que tú pones a su alrededor, en él, sobre él, Señor, por tu presencia en él. Esta palabra, Señor, sea una palabra que viene de ti, por medio de su boca, Señor. Nos bendices con toda bendición de lo alto, por medio de él. Gracias, Señor. Lo cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, a él, su esposa, su casa, todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Bendito verano, Dios, te damos gracias por la vida de Alejandro Childea. Padre, porque tú nos has bendecido que sea parte de esta congregación. Sabemos, Padre, ese don de maestro que tú le has dado, Señor, que él siempre tenga claro, Padre, que eres tú y no él, Padre, porque cuando nosotros nos dejamos usar para decirle al pueblo lo que tú quieres que le digamos, Señor, habrá gran edificación, gran bendición, Señor. Y Alejandro, Señor, es un hombre que se prepara, es un hombre que conoce, y nosotros, Señor, esperamos que pongas en su boca, Señor, fuego del Espíritu Santo para que esa palabra, Señor, sea sazonada, para que esa palabra sea, Señor, productiva en cada uno de nosotros. Como siempre te pedimos, eterno y soberano Dios, que esa palabra sea más una sed que un oír, ya que la palabra hecha por obra tendrá gran beneficio a aquellos que lo conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. God bless you. Bueno, me tocó el tema de la bendición. Qué bueno, ¿verdad? Qué bendición. Qué bendición, ¿verdad? Eso está demasiado amplio, ¿verdad? Pero bueno, dice que la bendición como tal es, por definición, ¿verdad?, la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o un grupo de ellas. Gramaticalmente se trata de oraciones con modalidad desiderativa, lo mismo que su contrario, las maldiciones. O sea que una bendición es básicamente un deseo, ¿verdad? Un deseo es decir bien con un deseo, ¿verdad? O sea, doña Sonia, don Rigoberto, que Dios los bendiga, que bueno que nos acompaña. Un abrazo fuerte, que Dios los bendiga. Entonces sí, dice que la bendición es la expresión de un deseo benigno. Interesante porque siempre nos ayuda mucho a entender claramente los conceptos cuando hablamos de antónimos también, ¿verdad? Y la maldición está muy presente en la palabra de Dios también, ¿verdad? Muchas veces se habla de tanto de bendición como de maldición, ¿verdad? Tanto para aquellos que aceptan al Señor como para los que lo rechazan. O sea, es muy importante, y lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el tema, ver que la bendición, al igual que la mayoría de las cosas de Dios, es todo un misterio. O sea, la bendición no es simplemente algo tan blanco y negro como cuando uno dice, no sé, esto me gusta, esto no me gusta, ¿verdad? La bendición, la verdadera bendición que viene del Señor, no tiene en absoluto por qué adaptarse a lo que nosotros consideramos. ¿Entendí? Es interesante que de aquí dice un deseo benigno, ¿verdad? Entonces, llegó un equipo, tener claro que es bueno y que es malo, ¿verdad? vamos a darle para abajo. Porque si no basamos en eso Aparte, el resto del tema, café, no hay nada claro, ¿verdad? O sea, el Señor demanda que nosotros busquemos su palabra precisamente para que nuestro entendimiento se adapte a su verdad, ¿verdad? Un saludo para Fernanda Vargas, que Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Dice también que bendecir es alabar, engrandecer, ensalzar a alguien, ¿verdad? El Señor cuántas veces nos bendice, ¿verdad? Sabemos que el Señor honra a quien lo honra, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, desde lo que el Señor permita para nuestra vida, independientemente de que haya aflicción, de que haya pruebas, a
a veces es muy a veces no muchas veces, es muy común que la gente que pertenece al pueblo de Dios se pregunte, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿O porque Dios, que se supone que me ama, que se supone que me ama, que se supone que quiere lo mejor para mí, permite que yo esté así? Eso lo dice la palabra de Dios varias veces también, ¿verdad? Dice, no te asombres cuando veas el camino del mal y veas que prospera su camino aquí y allá, porque pronto desaparecerá, porque de la tierra la heredarán los mansos, los humildes, los hijos de Dios, los sedientos de justicia, los que han llorado, los que han sufrido. O sea, nuestro entendimiento de las cosas está tan torcido debido a la realidad en la que vivimos y a los comentarios de la gente y a nuestra naturaleza carnal, y entre cosa y cosa y cosa y factor que se suma, nuestra comprensión de la realidad está súper distorsionada, porque nosotros vemos la realidad como, ¿verdad? O sea, si nosotros no nos empezamos a llenar de la palabra de Dios, es muy normal que veamos la realidad desde la carne, que veamos la realidad desde los comentarios de los hermanos en la iglesia, ni siquiera lo que dice la palabra, de lo que dice la gente. Porque si yo tengo pereza de leer la palabra, no me va a quedar más remedio que quedarme con lo que escuché al otro decir, ¿verdad? Y van a decir, sí, es que no sé qué, y yo voy a tragar ese comentario, voy a formar un criterio con base en lo que escuché porque no leí, ¿verdad? Entonces el Señor nos demanda que nosotros nos llenemos de su palabra, y no solamente porque nos conviene, porque sí nos conviene, sino porque es necesario que si yo le sirvo a Dios, yo tenga claro qué es bueno y qué es malo. Es necesario que si yo le sirvo a Dios, yo no tenga una comprensión de la realidad alterada y que no vea las cosas como en realidad no son, ¿verdad? Vale, perdón, es que dice que se escucha muy bajito. No, necesito subir el... Bueno, ¿saben cuál es la primera bendición de la Biblia? Primera bendición de la Biblia. Ajá. La primera bendición de la Biblia. Génesis 1:22. Dice en Génesis 1:22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. O sea, la primera vez que Dios bendijo algo en la tierra conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme al Génesis, ni siquiera fue al ser humano, sino a las aves, ¿verdad? A las aves, a su propia creación. O sea, el Señor, nosotros somos creación de Dios también, pero todo lo demás que es parte de la creación fue bendito antes que nosotros. Incluso, claro, sabemos que desde la eternidad nosotros estamos en la mente de Dios, sabemos que desde la eternidad nos bendijo, pero sin embargo, así como tal, en la Biblia la primera bendición es en el Génesis 1:22, cuando Él bendice a los mares y a toda criatura en ellos, ¿verdad? Y también a las aves en la tierra. A recordar que Dios creó todo con el poder de su palabra, las bendiciones de Dios tienen mucho poder, al igual que las maldiciones. Sabemos que todo, dice la palabra, fue creado por el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios dijo sea y fue, ¿verdad? Entonces, podemos imaginarnos no solamente la autoridad que tiene Dios, sino el poder que tiene Dios con su palabra, ¿verdad? Dios dice algo y... Hola. Entonces, imaginémonos si Dios tiene no solamente autoridad, sino el poder para con solamente su palabra decir y que se ha hecho, ¿verdad? Que se haga. Es muy importante poner atención a lo que Dios en su palabra dice que es de maldición y a lo que Dios en su palabra dice que es de bendición, ¿verdad? Es sabio, es sensato de parte de nosotros, sabiendo que Dios creó todo con el poder de su palabra, es muy sensato y muy sabio de parte de nosotros poner atención a lo que Dios considera maldición y a lo que considera bendición, ¿verdad? Por ejemplo, Él promete
que va a bendecir a quien bendiga a Israel y va a maldecir a quien maldiga a Israel. Dice, incluso culpar a aquel que incluso culpa a aquel que llama necio a su hermano, ¿verdad? Le dice que se expone al infierno de fuego. También promete bendición a aquel que honra a padre y madre, ¿verdad? O sea, son cosas muy importantes. Si yo realmente amo a Dios y si realmente amo su palabra y si realmente me importa lo que Él dice, para mí tiene que ser primordial bendecir su tierra, tiene que ser primordial no maldecir a mi hermano, tiene que ser primordial honrar a padre y madre porque son promesas que voy acumulando, ¿verdad? Son cosas que yo puedo hacer para bien o para mal. Es interesante porque dice que cuando la palabra dice que aquel que se enoje contra su hermano está expuesto a juicio y aquel que lo llame necio será incluso expuesto al infierno de fuego. Es interesante como nosotros subestimamos muchas veces las consecuencias de nuestros actos, pero no sé si ustedes saben cómo le llaman la palabra a aquellos que no creen en Dios, porque nosotros hoy en día nada más le llamamos ateos ya, ¿verdad? Pero ¿cómo le llama la palabra de Dios a aquel que se empeña en negar a Dios? Le llama necio, porque su palabra dice, y dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Entonces, es interesante que el Señor nos diga, no le llame necio a su hermano, ¿verdad? Es como yo declarar con mi boca que esa persona es incapaz de conocer a Dios. Es como yo declarar con mi propia boca que esa persona es una persona que no será capaz de creer en Dios. Es como una maldición, ¿verdad? O sea, que uno nada más dice, ah, sí, sí, que necio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora, o sea, el Señor conoce los corazones, lo hablamos al principio, ¿verdad? El Señor tiene misericordia, el Señor conoce nuestras intenciones, etc. Pero sin embargo nos advierte, no llame necio a su hermano, ¿verdad? Honre a padre y madre. Hay situaciones, ¿verdad? Donde a veces se complican las cosas, donde a veces no es tan fácil, pero es que nadie dijo que iba a ser fácil. El Señor está diciendo, honre a padre y madre, hable la justicia, sea justo con ellos, diga sus verdades, pero con respeto, honrelos, ¿verdad? Vamos a empezar leyendo Números 24, de 8 a 9. Números, capítulo 24, versículos 8 y 9. Eso es para confirmar lo que la palabra dice, ¿verdad? Dice, Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Ahí está hablando de Israel, ¿verdad? Ahora, vivimos en un mundo muy confuso. Vivimos en un mundo muy confuso. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿verdad? Cuando la gente ve lo que está pasando ahorita con Israel, que también hay niños palestinos que sufren injusticias, que sufren ataques, que sufren de todo, cualquiera diría, bueno, que Dios no es injusto, es súper parcial. Se va solamente con esto y aquellos que reciban ¿verdad? El valor que tengo que recibir y se va solamente con Israel, maldito todo aquel que maldiga a Israel, bendito el que bendiga a Israel, qué fácil, ¿verdad? Que Dios más parcial, más de un grupo y ya, ¿verdad? Sin embargo, por eso decíamos al principio de la introducción del día de hoy que lo que dice la palabra, la suma de tu palabra es la verdad, ¿verdad? No solamente un versículo aislado fuera de contexto, la suma de tu palabra es la verdad. Y que nos ha hecho entender el Señor con la suma de su palabra, que Israel no es no solamente representa un lugar geográfico, una nación, porque eso es desde la carne, ¿verdad? Así como podemos decir, el hombre viejo en mí murió, ya va a venir Cristo. Yo no soy un hombre viejo, ¿verdad? Literalmente un hombre viejo es una persona mayor que, ¿verdad? Que está físicamente desgastada, lo que sea, pero hay cosas que no son literales, sino que el Señor usa para darnos a entender mensajes. Israel es una entidad espiritual y todo aquel, ¿verdad?, que reciba al Señor viene a formar parte de esa entidad espiritual. Ahora, dentro del ámbito material es necesario que se cumplan todas las cosas que Dios dijo que iban a cumplirse, y en Israel fue el punto geográfico escogido por Dios específicamente para dar señales al mundo
y cumplir un plan profético, ¿verdad? Y sabiendo nosotros que el Dios, creador de todas las cosas, es quien está detrás de todos los milagros que le han pasado a Israel, es sensato bendecir a Israel. No porque los israelitas sean unos angelitos, no porque los que estén a cargo de las misiones militares sean personas de un corazón, ¿verdad? No lo sabemos. Solo Dios sabrá y juzgará a cada persona. A nosotros nos corresponde honrar al que nos dio la vida, quien ha demostrado estar detrás de todo lo que sucede, y debemos honrar, ¿verdad?, su palabra y someternos a él. Cuando nosotros somos obedientes, él nos demuestra que él realmente cumple sus promesas, ¿verdad? Porque él demanda obediencia, y no solo porque puede hacerlo, ¿verdad? No solo porque es Dios, sino porque nos ama, porque sabe que nos conviene obedecerle. Es igual con los papás y los hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces los papás le dicen a los hijos qué hacer, cómo hacerlo? No porque por ser papás tengan el derecho de controlarlos, sino porque saben que les conviene, ¿verdad? Entonces la bendición tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Con lo que el Señor sabe que nos conviene. Vamos a leer un par de palabras más solamente para ver lo que la palabra respalda lo que está diciendo ahorita. En Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno de fuego. Ya sabemos que para el Señor, todo aquello que nosotros hagamos tiene un impacto diferente al que nosotros creemos que tiene, ¿verdad? Porque el Señor, que conoce todas las cosas, sabe realmente, incluso implicando el mundo espiritual, qué consecuencias tienen nuestros actos, ¿verdad? En Efesios 6, del 2 al 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Verdad? Vemos como el Señor que es un Dios de palabra. Recordemos que el Señor es espíritu, su palabra dice que Él es espíritu y que aquellos que le adoren tienen que adorar en espíritu y en verdad, no es carne como nosotros, ¿verdad? Y Él, precisamente por eso, siendo intangible, siendo invisible, siendo espíritu, creó todo lo visible, todo lo material, todo lo tangible a través del poder de su palabra, por lo cual Él nos demanda tener precaución de cómo nosotros vamos a utilizar nuestras palabras. Hechos a imagen y semejanza de Él, tenemos la capacidad de atar para bien y atar para mal, ¿verdad? Ahora, yo sí considero, esto es un comentario mío, yo sí considero muy importante que nosotros nunca olvidemos nuestra posición delante de Dios, porque a veces la gente pretende orar de una manera en la que le exigen a Dios cosas, ¿verdad? Yo declaro, decreto, establezco tal cosa sin saber si es la voluntad de Dios. Entonces siempre es muy importante, al igual que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro, a pedirle a Él, pero hágase tu voluntad, ¿verdad? Siempre, siempre, y eso va a ser una bendición. Va a ser una bendición para nosotros aprender a recibir de lo que tenga para nosotros, en lugar de nosotros exigirle a Él lo que queremos para nosotros, ¿verdad? Ale, perdón. Sí. Con respecto a eso, la oración, yo he leído hace mucho tiempo recibiendo una dirección, ¿verdad? Es que la oración ya está más enfocada en la oración de gracia, la oración de agradecimiento. Nosotros tenemos tanto, y recibimos tanto, que nosotros prácticamente deberíamos de solo estarle dando gracias a Dios. Y ahora cuando usted hablaba de lo que el Señor, pero lo de la oración sí, que nosotros deberíamos de tener más oración de acción de gracias que oración de petición, porque no está bien que nosotros pidamos, pero la misma palabra dice que no recibimos porque no sabemos pedir. Pero cuando nosotros estamos constantemente agradeciendo, estamos más recibiendo. Buenísimo, muchas gracias. Ese comentario, ¿verdad? Que nosotros deberíamos prácticamente, que nuestras oraciones deberían estar prácticamente enfocadas en la gratitud. Estoy súper de acuerdo. Dios nos da tanto, es que Dios quiere darnos, o sea, Dios le nace que a nosotros no nos falte nada, se sabe que confiamos en Él, se sabe que su palabra dice, ¿verdad? Que
que si los pajaritos no siembran ni cosechan, ni siempre tienen alimento, y las aves, las flores del campo se visten como se visten sin tener que producir tela ni nada, con mucha más razón se va a preocupar por nosotros que somos de más alta estima delante de sus ojos. Estoy de acuerdo 100%, pero qué importante es conocer a Dios. O sea, qué importante es, si usted conoce a Dios, usted sabe que usted espera de Él. Usted espera bendiciones. El que no conoce a Dios vive en temor de su condenación. El que no conoce el verdadero carácter de Dios vive en temor, pero no un temor santo, sino un temor de mortificación, un temor que los lleva incluso a alejarse del camino del Señor, porque es un Dios tan, ¿verdad? La gente lo percibe como un Dios tan amenazador, tan castigador, que no pueden concebir recibir amor de ese Dios castigador, pero es que no lo conocen. Volvemos a lo mismo, la suma de tu palabra la verdad. Por supuesto que la palabra evidencia que Dios tiene una parte que es fuego consumidor y no tiene nada de malo que así sea. Más bien, gracias a Dios que así es, ¿verdad? Porque es justo, Él hace justicia. Entonces, de hecho, precisamente, va con lo que vamos a leer aquí. Para ser capaz de bendecir, para ser capaz de bendecir correctamente, es necesario tener una mente recta, que se ajuste a la voluntad y parecer de Dios. De lo contrario, solo hablo por hablar y puedo incluso bendecir lo que Dios maldice. Eso es importante, ¿verdad? O sea, si yo, desde mi humanidad, desde mi carne, saludos a Patricia, si yo desde mi carne bendigo todo, porque creo que está bien, bendigo aquello que no necesariamente Dios bendice, porque me quiero empatizar con mi amigo, con mi amiga que está haciendo algo, que me rompa por la paz, que no está segura que está bien. Y yo tal vez en el fondo de mi corazón, que no es algo que yo agrade, pero yo necesito congraciarme con esa persona, necesito, ¿verdad?, que ser aprobado por esa persona, aprobarme a esa persona, cualquier cosa con tal de no romper la comunión, de quedar bien, cuando la palabra de Dios dice que es así, que tenemos que quedar bien, ¿verdad? O sea, ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí quedar bien a todos si no tengo un criterio, si no tengo un criterio que se adapte a la voluntad de Dios? O sea, no estoy siendo un sin personalidad, sigo siendo una persona sin criterio, sigo siendo dominante, ¿verdad? Porque me adapto a cualquiera. Ya todo el mundo digo que todo está bien, porque necesito un líder, porque necesito caer bien, adaptarme, ¿verdad? O lo que dice la palabra en 1 Timoteo 6, del 3 al 10. El primero de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 10. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y devila acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidios, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Vemos ahí que, bueno, saludos a Eduardo Quesada Castro, gracias por acompañarnos, muchas bendiciones. Como vemos aquí, el Señor nos está dejando claro, la razón por la que muchos se enfriaron y se alejaron de su verdad y cayeron en lazo, ¿verdad? Y en tentación por precisamente
no adaptarse a la sana doctrina del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la sana doctrina del Señor Jesucristo? Todo lo que haya salido de su palabra. ¿Quién salió de la boca de Jesús? A veces la gente llega, se le da el evangelio, pero no saben ni siquiera que muchas de las cosas que están de él eran palabras que salieron de la boca de Jesús. Pero cuánta gente hoy en día se atreve a negar que hay un infierno cuando el Señor Jesús dio una parábola donde prácticamente decía, bueno, esto es real, manda por favor a alguien que testifique a los demás que esto es real. Y él decía, ¿verdad? A los profetas, a los patriarcas y a ellos escuche, porque ya más no se puede decir, ya está claro. Y luego hay gente que no se adapta a la sana doctrina del Señor Jesucristo. Como hay gente que viene a predicar sobre la prosperidad, por ejemplo, cuando el Señor dice en su palabra que el Hijo del Hombre, cuando estuvo en la tierra, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y yo pretendo ser más que mi Señor, solo porque no estoy aquí al mismo tiempo que Él, tal vez más, ¿verdad? Porque tuve 33 años en la carne. Y yo creo que voy a durar hasta los 80. Entonces me preparo para tener una vida confortable, ¿verdad? Cuando en realidad la palabra dice que mi Señor y mi Maestro no tenían ni dónde recostar la cabeza. Y también dice que el siervo no es más que su Señor. Entonces, porque yo pretendo tener más que mi Señor. No es sensato, no es lógico, no es sabio. Ahora, si el Señor, porque sabe que yo no soy Él, porque sabe que no tengo su misma misión, se apiada de mí, y mientras yo esté en este mundo, Él me concede que no me falte nada, gloria a Él. Pero si Él permite que me falte algo, gloria a Él también, porque es con propósito, porque esa necesidad va a ser solventada. De alguna u otra manera, y lo vamos a glorificar, le damos las gracias. Todos estamos aquí, nadie se ha muerto. No hemos tenido alguna necesidad ya solventada de alguna manera. Entonces vemos que una bendición, porque recuerdo que el tema de la bendición, una bendición no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es una bendición. Está tan contaminado el evangelio, no el evangelio, sino la idea que la gente tiene del evangelio. Está tan contaminado que la gente cree que a Dios no le importa si el carro es Mercedes, o es Toyota, o es Hyundai, o es bicicleta, o es bus. A Dios no le interesa. A Dios no le piernas. Además, la misma Biblia dice, cuando si aún me faltara ropa, no dice la Biblia que es más importante el cuerpo que alguna ropa. O sea, seguís teniendo cuerpo, te puedes mover. Vaya, tápese ahí con algo y si no tiene ropa, y muévase. ¿Por qué? O sea, es que lo llevo un poco al extremo. Lo llevo un poco al extremo porque vivimos en una sociedad donde no podemos andar bien desnudos tampoco, no es la idea. Pero lo que voy a decir es que de parte de Dios, Él nos manifiesta y nos evidencia que su interés no es en absoluto que nosotros tengamos con qué apantallar o impresionar a otros a nivel material, a él no le importa. Una persona bendecida, como dicen, prosperada y en victoria, no tiene por qué tener mucha plata, ni tiene por qué tener una casota, ni tiene por qué tener la ropa más cara. Eso es una mentira. Es una mentira. La bendición de Dios es espiritual, porque a Dios no le interesa, o sea, a Dios no le interesa qué tan lujoso sea mi vida si mi espíritu se va a perder. A Él no le interesa. Él está por lo eterno porque Él es eterno. Y Dios sabe que mi salvación está en juego. Él va a hacer lo que tenga que hacer porque me ama, para que yo vuelva mis ojos a Él. Y si Él tiene que permitir una enfermedad, una necesidad o lo que sea, lo hace porque a Él no le interesa los lujos y la vanidad de la vida. Es tan vano, ¿verdad? Como hablábamos ahora de la oración, ¿verdad? Como yo le voy a pedir, ¿cómo le va a estar pidiendo a Dios? Dame un mejor carro, dame una mejor casa, dame un mejor trabajo, como si yo, o sea, no lo conozco, no conozco a Dios, no tengo claro lo que quiere para mí, y como no conozco a Dios, ni tengo claro lo que quiere para mí, le paso pidiendo cosas que a él no le interesa darme. Ahora, ojo, ¿verdad? Tampoco me haga mal, y obviamente Dios quiere bendecirnos y que estemos de la bien, pero la prioridad de Dios es nuestro espíritu. Si mi espíritu está bien y conforme a la voluntad de Dios, Dios se goza en darme salud. Claro, yo mismo tengo la responsabilidad de cuidar mi salud, ¿verdad? Yo no le puedo pedir a Dios que me dé la mejor salud si nunca hago ejercicio, si nunca como bien. De salud a José Campos, Alex, Charita, un abrazo, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Ay, perdón.
y al final todo eso es necesario porque la palabra se tiene que cumplir. Y la palabra dice que en el último tiempo habrá falsa doctrina, falsa profecía, la palabra será tergiversada. Y todas esas cosas tienen que suceder para el cumplimiento de la palabra. Ahora, está en nosotros tomar lo bueno y escuchar lo malo. Claro, como dice Don Fer, ¿verdad? Bueno, saludos a Javi Barbosa, gracias por acompañarnos, muchas bendiciones. Como dice Don Fer, tiene que pasar. De hecho, yo digo, si el mundo no estuviera como está, me impresionaría. No me impresiona que el mundo esté como está, porque es que tiene que pasar. No me impresiona que la mayoría de la gente ya ni quiera a Dios, porque por sí ya Dios había predicho la apostasía. No me impresiona que a la gente no le impresione la maldad, porque es tan común, y es lo que nos meten por todos lados las noticias en la tele y todo, que ya da igual, ¿verdad? Es pan de cada día. No me impresiona que, digamos, un mundo donde hay que estarse cuidando de que no me roben, de no dejar esto mal puesto, de que tanta información doy porque me quieren estafar. O sea, es un mundo tan corrupto que si no fuera así, sería raro. También sería raro porque sería como, bueno, yo digo, este mundo es de corrupción, ¿dónde está la corrupción? Es un paraíso. Claro que es un paraíso, pero contaminado de corrupción. Y eso no nos extraña que todo precisamente se cumpla porque esto tiene que ser así. Entonces, donde vemos todas las cosas cumplirse, más bien alegrémonos, como dice la palabra, de que se cumple lo que se tiene que ser cumplido porque se ha cumplido todo, lo que no ha pasado también, ¿verdad? De hecho, es la manera más contundente en la que Dios le puede mostrar al ser humano su verdad, la profecía. Porque es que el que estudia eso y ve todo lo que Dios ha profetizado desde el principio hasta el fin y donde estamos y lo que se va dando, no hay duda, no puede haber duda. Verdad, y nada más como comentario, ¿usted sabe cuándo me dijo el Señor eso? Ya que yo le preguntaba, ¿por qué siendo que Jesús caminando tanto entró a la ciudad un poco lleno de hambre? Porque escrito estaba. ¿Ah? Escrito está en Isaías. Porque tenía que cumplirse, está escrito en Isaías. Claro, como dice Don Pedro, ¿verdad? Ya estaba escrito que el Señor iba a traer un burrito y toda la cosa, tenía que suceder. De hecho, la misma palabra dice muchas veces, y se hizo tal y tal cosa para que se cumpliera la escritura, ¿verdad? Para que se cumpliera lo que estaba profetizado. ¿verdad? El Señor sabía, él estaba cumpliendo su propio plan. El resto lo cumplimos todos porque Él es soberano, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 10, 22 al 23. Proverbios capítulo 10, versículos 22 y 23. Y, ¿cómo se llama? Y de hecho, volviendo a lo que decíamos de la oración, el mejor machote que tenemos de oración es la oración que nos dio el Señor Jesús como ejemplo, que es el Padre Nuestro. Si uno analiza el Padre Nuestro, en ningún momento de ese machote de oración que dejó el Maestro, dice, y Señor, te pido una mejor casa, Señor, te pido un mejor carro, nada que tenga que ver con vanidad, nada. Ni tal manjar. Ale, en 1 Timoteo 6:17, que es el versículo de lo que estás compartiendo, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean antiguos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Muy bueno, claro, porque el Señor es un papá amoroso, Él da abundancia, uno mueve un pie y él se encarga de hacer un montón de cosas, y mueve usted el otro y otro montón de cosas. Y aunque se quede estancado, es tan bueno que ahora sí siempre hay provisión, siempre hay bendición, siempre hay, ¿verdad? O sea, no nos podemos quedar de Dios, sería muy injusto. Y sobra y abunda. Sí, claro. Aún desde lo que la sociedad considera escasez o pobreza. Porque claro, somos un montón de pobres, porque no tenemos salarios de millones, o no andamos viajando, y la sociedad lo ve como poco, porque volvemos a lo mismo, lo que les dije al principio, la gente ve todo tan Superficial. es que no solo superficial, es que no solo superficial material, es al revés, es que no es el hecho de que la sociedad vea todo, ¿verdad? Es que es al revés. Desde ahora, la pobreza de su espíritu. Es exactamente, desde la pobreza del espíritu, o sea, es tan poca cosa, todo lo temporal, todo lo humano de este mundo, es tan poca cosa delante de un Dios eterno. Imagínense Dios desde la eternidad, siendo eterno, sabiendo que nunca se va a acabar, que nunca se va a morir, que nunca va a terminar, viendo la estupidez de un ser humano aferrándose a algo que el mismo ser humano
sabe que la única garantía que tiene en la vida es que se va a morir y no se lo va a llevar. Arlene Zapata, hola, gracias por acompañarnos, muchas bendiciones, que Dios la bendiga. Entonces, o sea, imagínense, yo no me puedo imaginar, o sea, me da pena ajena, un Dios sabio, soberano, perfecto, entendido de todas las cosas, desde su eternidad, viendo como el ser humano temporal se aferra a lo que está seguro que va a perder. Es tan tonto que, ¿verdad? Por eso yo digo, o sea, el ser humano que crea que es bendecido por Dios porque tiene muchas cosas, pero tal vez no tiene paz porque es que Dios es tan carga, es tan lindo, es tan bueno, que no es lo mismo, porque Dios permite que muchas personas que no necesariamente están bien espiritual tengan un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, hay un por qué, porque Dios no es lo mismo que nos dé cosas a que nos dé la facultad y la bendición de poderlas disfrutar. Amén. Entonces, si yo tengo 3 cosas y las disfruto con todo mi corazón, estoy seguro que disfruto más que aquel que tiene 1000 cosas y no tiene ni tiempo para disfrutarlas. Y si tiene tiempo, tiene el corazón en otra cosa o la mente en otra cosa. O sea, no podemos engañar a Dios, no podemos burlarnos de Él. Amén. Dios a quien no le da la facultad de disfrutar lo que tiene, no se la da. Hay gente que tiene todo lo que cualquiera hubiera deseado del mundo, pero Dios no le quiso dar la bendición, la facultad de disfrutarlo, porque sabía que no lo hizo conforme a su voluntad, que no era su deseo para esa persona, que no era el tiempo, lo que sea, que no era la manera. O sea, la bendición de Dios no es lo que nosotros consideramos bendición. Amén. En parte sí, porque recordemos que nosotros somos ¿verdad? De seres duales, tenemos por un lado el espíritu, por un lado la carne. Claro que cuando el Señor bendice con paz, es una bendición, una alegría, ¿verdad? Si nos da gozo, si nos da cualquier fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el hecho de que con lo material nos bendiga no deja de ser bendición. Tampoco quiero que suene como, ¿verdad? Como que no vale nada. No deja de ser bendición, pero para el Señor eso es simplemente vanidad, porque tiene tanto reservado para la eternidad que Él no le importa lo que en este mundo a usted o a mí nos tocó vivir, porque Él mismo dice en su palabra: si a usted le tocó ser esclavo, sea el mejor, y si le tocó ser libre, sea el mejor, pero para Él, porque independientemente de lo que nos haya tocado vivir en esta vida, que es vanidad, cuando llegue la hora de la glorificación, ahí sí es cierto que el Señor va a poner a cada quien donde tiene que estar. Y si ese pobre fue fiel y honró el nombre de Dios, ese pobre va a ser rico en espíritu. Y una vez que el Señor glorifique a todo lo que ha de juzgar, pero si aquel que creía que era gran cosa, que nunca fue nada, porque ni siquiera podía darse vida a sí mismo, su vida dependía de aquel que se la dio, a esa persona que quería hacer mucho por tener mucho, le va a llegar la hora también de confrontar a Dios, de ser confrontado por Dios y de darse cuenta de que no tenía nada espiritualmente. Ahora, estamos hablando de casos hipotéticos. Mucha gente tendrá bendición de todo tipo, material, espiritual, física, y gloria a Dios por eso. Pero estoy seguro que en el momento en el que Dios vea que esa persona está en riesgo de debilitarse espiritualmente, Dios va a hacer lo que sea necesario a través de su factor material o físico para que vuelva a través de sus ojos a Él. ¿Verdad? Igual que Job. O sea, a Dios no le importa cuántas ovejas tenía Job, cuántas no tenía, si las tiene que perder todas, si las tiene que recuperar, si las recupera el doble, el triple. Dios ve los corazones y Dios sabe cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Incluso si una persona que ama a Dios con todo su corazón y que dé un buen testimonio del amor que tiene por Dios, pero uno ve que nunca sale de la pobreza, que uno llama pobreza, nunca le faltó que comer, nunca le faltó con qué vestir, nunca le faltó techo, pero uno ve que nunca prosperó un montón, no hay nada malo, no hay nada malo. No a todo mundo le toque igual, tal vez Dios sabe que esa persona no tenía por qué tener mucho de plata, no hay nada malo. Se iba a corromper tal vez el Exactamente, corazón. se pudo ver corrompido. Si Dios sabía que esa persona iba a ser mejor, iba a ser feliz así, gloria a Él, porque Él lo sabía. Sí, amén. Entonces, por otro lado, si Dios permite que otra persona fuera bendecida materialmente y también espiritual, gloria a Dios. Al final de cuentas, Él es soberano, Él sabe por qué, cómo y dónde, Y la cuándo. mayor explicación de todo eso es el rico y Lázaro. Sí, claro, el rico y Lázaro. ¿De qué le sirvió a uno ganar el mundo si pierde su alma? O sea, es tan estúpido el negocio, ¿verdad? Es un negocio porque es el peor negocio. Usted le está ofreciendo algo temporal contra algo eterno. O sea, ¿verdad?
hay mucho. No. En Proverbios 10:22 dice, 22 y 23 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Ahora que estábamos oyendo la música, había una canción, ¿verdad? Que había una parte en la que decía, no hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, ¿verdad? Ojo lo que dice, aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, o sea, es interesante porque dice, no hay arma que nos destruya. Y también, que dice la palabra, por un lado decía la canción, no hay arma que nos destruya, pero uno ve un montón de personas que andan compartiendo el evangelio en ciertos lugares donde son atacados, donde son asesinados, donde son silenciados, y es donde uno dice, bueno, entonces ¿cómo es? ¿No hay nada, no hay arma que nos destruya o somos susceptibles, somos vulnerables, nos pueden atacar? Atacan el cuerpo, pero no el... Eso, volvemos a lo mismo, la suma de su palabra es la verdad, que dice la palabra, no tengan miedo de aquellos que pueden matar su carne, ténganle temor a aquel que va a juzgar a su espíritu, que es eterno, es lo mismo, ¿verdad? Vemos que el Señor siempre en su palabra da mensajes espirituales, o sea, con un sentido, con un significado espiritual. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo mismo. No voy a decir que porque todo lo puedo en Cristo me fortalece, voy a levantar una piedra de 3 toneladas, pero como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a dejar de lado todo aquello que me roba comunión con Él, un vicio, una obsesión, alguna mentira, algún engaño, algún pecado, lo que sea que a mí me enfría, que me roba la comunión con Dios, que me aparta de Él, eso yo lo puedo vencer, porque Él me da espíritu de poder, de amor, de dominio propio, yo lo puedo vencer, no yo, Cristo en mí, porque yo soy de Él, la palabra dice, el espíritu siempre está dispuesto a lo bueno, pero la carne es débil. Entonces el espíritu tiene que estar fuerte en nosotros para que nosotros podamos ser fuertes contra lo que nos echa, ¿verdad? Si no, estamos fritos. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Dice la palabra que la bendición que viene de Dios es la que enriquece y nos da la tristeza con ella. Ahora, hay tristezas que nos pueden atacar, pero yo siempre hago el ejemplo, digamos, de que en la vida hay tristezas que vienen por bien y hay tristezas que vienen por mal. ¿Y a qué me refiero? Obviamente cualquier tristeza es desagradable, pero hay tristezas que vienen por cosas buenas, ¿verdad? Yo digo, el hecho de que una persona pueda tener un hijo es una bendición, pero le va a traer tristezas. En la vida le va a traer tristezas. Cuando se le enferme, cuando se le rebelde, cuando no le haga caso. O sea, pero la raíz es buena. La raíz es buena. La palabra dice, cosas de gran estima son los hijos del fruto del vientre. La raíz es buena. La diferencia es cuando la raíz es mala. Cuando la raíz es mala. O sea, no es lo mismo sufrir por algo bueno que inevitablemente en algún momento voy a traer algún sufrimiento, pero que a la raíz, a la base, era algo bueno, que yo sufrí por mi propia estupidez, ¿verdad? Mi desobediencia, mi pecado, mi rebeldía. Y cuando yo, por mi propio pecado, genero consecuencias negativas para mi vida que me traen tristeza, no es bendición de Dios. Por eso digo, pues, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios a veces trae tristeza, pero es una tristeza buena, porque es una tristeza que va a producir en nosotros más fe, ¿verdad? Va a producir, porque la prueba produce todo lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? La fe y la esperanza, la prueba es necesaria. Pero la bendición que viene de Dios aquí dice que enriquece y no añade tristeza. Es importante entender eso. Hay tristezas naturales, normales, como envejecer. Qué triste envejecer. Qué triste ver que lo que yo podía hacer, ahora ya no puedo, o que se me dificulta, o que me duele,
pero es normal, no es una maldición, o sea, ¿verdad? Sí, no, pero digamos, es parte de, ¿verdad? Y la palabra no se contradice, porque dice también que todas las cosas ayudan a la vida a los que aman a Dios. Correcto, amén. No, claro que por eso volvemos a lo mismo, la suma de su palabra es la verdad. Si yo me quedo con este pasaje, ya es fácil tratar de decirle a Dios que se contradice. Bueno, entonces me decís que no hay contradicción y que la bendición no me da tristeza, y este hijo que me diste por bendición me hace la vida imposible, ¿verdad? Diría uno. Pero sin embargo, es una bendición, es una gran bendición, y a pesar del dolor que pueda conllevar por ciertos motivos, es una bendición. Yo no me voy a quejar de tener un carro porque tengo que mantenerlo, qué pereza mantenerlo, y cambiarle las llantas, y cambiarle el aceite, qué maldición. Es una bendición, tal vez no lo tenía, y tenía que tener el bus, o tenía que tener aquí, o sea, el ser humano es difícil, nunca se le queda bien. El ser humano es un dolor, yo no sé, Dios tiene una paciencia increíble, ¿verdad? Es un dolor, es súper incomplacible. Al ser humano nunca se le queda bien, pero es una bendición que nosotros seamos conscientes de tanta bendición, y por eso podemos agradecerle, porque no nos estamos enfocando en todo lo que no hay, ¿sí? Porque si nos enfocamos en lo que no hay, nunca vamos a terminar. Enfoquemos en todo lo que hay, porque antes tal vez había menos, y somos agradecidos y vemos cómo el Señor nos va sacando y cómo nos bendice. Pero es muy importante que nuestra mente sea una mente recta, conforme a la voluntad de Dios, para tener la bendición. Si no, no vamos a entender que somos bendecidos. Vamos a ver todo como una carga, como una maldición, como, ay, qué pereza, tengo que trabajar, ay, me tengo que levantar, ay, voy envejeciendo, ay, los hijos, ay, el trabajo, ay, la deuda, lo que sea. O sea, todo es una maldición. Pero es que también hay mucha maldición en el mundo. El Señor nos lo ha dicho en su palabra, ¿verdad? El mismo pecado del hombre trajo la maldición del mundo. Pero el Señor, Él quiere bendecirnos y Él lo hace todos los días. Nada más que a veces no lo vemos, porque estamos acostumbrados a tanta bendición. Pero que nos dejaba un día sin nada, ¿verdad? Para que nosotros nos acordemos, ay, perdón, sí es cierto, me bendecías, ¿verdad? Vemos que la bendición siempre está ligada a un entendimiento alineado a la palabra de Dios y a su voluntad. Si pretendemos ser de bendición estando fuera de su voluntad, más bien venimos a ser de maldición, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. O sea, si yo no entiendo las cosas como Dios quiere que yo las entienda, yo no voy a tener una claridad a la hora de vivir, y yo también voy a dar consejos, ¿verdad? A la luz de mi propio entendimiento y no de la palabra de Dios, y le voy a decir a alguien, vaya a trabajar, no importa, la familia y todo eso, después, ahí cuando se pensione, vaya a plata. Y Dios me dice a mí que el maestro no tenía ni dónde apoyar su cabeza. Ahora, tampoco es que le voy a decir, bueno, como la familia es tan importante, mi trabajo, es que es un equilibrio, ¿verdad? Pero la bendición es yo tener la sabiduría de Dios para poder entender hasta dónde sí, hasta dónde no. O sea, qué bendición más grande. Por eso la palabra dice que la sabiduría no es de compararse ni con el oro ni con la plata. ¿Para qué quiero yo oro y plata? Eso no, o sea, puede cambiar mi vida en un aspecto muy superficial, pero no puede cambiar mi vida de verdad, donde yo tenga paz, donde yo me sienta pleno, donde yo esté satisfecho, porque la abundancia material no trae satisfacción, trae un tipo de gozo ahí temporal, pero que no llena, no satisface, como dijo el Señor, que beba de esta agua volverá a tener sed. Dentro de esa agua incluye todo lo material, beba todo el agua que quiera, vas a seguir teniendo sed, pero vaya y pruebe el Espíritu de Dios, vaya y pruebe de su buena voluntad para con su vida, renueve su entendimiento a través de la palabra. Usted va a vivir diferente porque usted va a recibir esa bendición. Ale, y cuando se tiene demasiadas finanzas o atesoramos y atesoramos y atesoramos, no tenemos paz, porque tienen miedo de que les hackeen la cuenta bancaria, tienen miedo que si la tienen en la casa, en una caja fuerte, que se la abran. Entonces la paz se les va a ir por querer tener y tener y tener y tener. Bueno, la paz está amenazada por el acceso a cosas materiales. Hay una palabra que dice que el Señor dice que es una palabra que aquel que peca se convierte en esclavo de su pecado. Y es cierto, si yo soy mentiroso, soy esclavo de mis mentiras. Tengo que ver cómo invento más mentiras para seguir manteniendo la primera mentira. Si soy esclavo de adulterio, de fornicación, tengo que ver cómo escondo ahí a la pareja, al amante, y luego cómo escondo
chiquito que dejé por ahí botado y se me hace un desastre hasta que mi vida, o sea, independientemente, y lo mismo es precisamente con la riqueza. Si tengo demasiado, me vuelvo esclavo de lo que tengo, porque tengo un temor de perderlo, de que me lo roben, ¿verdad? Cualquier cosa. Vamos a ver, vamos a ver el carácter de Dios. Bueno, lo que caracteriza a Dios, ¿qué caracteriza a Dios? Porque Dios es espíritu. Dios no vamos a decir, sí, mide tantos metros y tiene tal color, sino que ¿qué caracteriza a Dios? Es santo, es eterno, es justo, es perfecto, y a través de las cualidades de Dios podemos definir mejor lo que es bendición. Porque si para nosotros la bendición es andar en un chuzo, somos pura vanidad y nuestro entendimiento se rige por la vanidad. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver con base en los principios de Dios y en su naturaleza, qué es bendición. Como Dios es santo, la base de la bendición es precisamente el bien, lo correcto, lo puro. Si en mi corazón se empieza a gestar la santificación, que es lo que el Señor hace en nosotros una vez que lo recibimos, nuestro entendimiento va a cambiar, porque ya no podemos pensar igual que antes. Ya, a manera que vamos santificándonos, todas las cosas que vamos haciendo empiezan a cambiar porque nuestro entendimiento cambia, y es ahí donde entendemos que de parte de Dios, yo empezar a decir menos mentiras es una bendición. Yo empezar a dejar de ver a la mujer de mi prójimo con codicia es una bendición. Dios me está bendiciendo. A veces no me está dando más plata, a veces no me está dando ningún lujo, pero me está transformando. Y me está transformando poco a poco. Y lo que yo veía imposible, me lo empieza a hacer posible. Y tal vez era alcohólico, y me sacó del alcohol poco a poco, y después tal vez me hacía falta, y de repente lo que yo consideraba imposible, Dios lo hizo posible y me bendijo con eso. Porque como Dios es santo, una bendición que venga de Dios, como decía antes, bendición que viene de Dios enriquece, no hay tristeza. Una bendición que viene de Dios, forzosamente, tiene que estar ligada con lo bueno, ¿verdad? Yo no puedo pensar que Dios me bendice porque a aquella persona que me hizo daño se tropezó, o porque se le salió un ojo, o porque perdió el carro. O sea, eso no es bendición para mí. Dios sí es cierto, Él toma venganza, dice su palabra, pero no es así. Él no maldice a otros para bendecirme a mí. Él los bendice a todos. Y así, con tanta sabiduría, llega a dar una lección a la persona que me hizo bien daño, dándome a mí la satisfacción de que Él me hizo justicia, pero sin malintencionadamente dañar a esa persona. Dios es eterno. Dios bendice a sus hijos durante esta vida temporal para mostrarnos una sombra de lo que ha de venir, pero su mayor bendición es para la eternidad. Igual aplica con la maldición. O sea, si Dios es eterno, ¿qué mayor bendición puedo yo recibir de Él que un regalo eterno? Porque Él es eterno. ¿Y qué me está ofreciendo? Vida. ¿Qué más quiero yo que la vida? O sea, sin vida no hago nada. Sin vida, ¿qué importa la plata? Sin vida, ¿qué importa nada? Es que necesitamos la vida para tener todo, ¿verdad? Todo que disfrutar la vida. Hay un dicho ahí que dice que para qué esperas un montón de bendiciones para disfrutar la vida. Si Dios te dio la vida para que disfrutes todas las bendiciones, las que sea que tengas. Solamente poder respirar bien cuando otra persona estaba muriendo en el hospital ahí con un poco de máquinas, ya es una gran bendición, ¿verdad? Sin embargo, para un Dios eterno, la mayor bendición que podemos recibir es una promesa eterna, que es la vida, ¿verdad? Dios es justo. La bendición de Dios es sobre todo justa. La palabra dice que Él hace caer lluvia sobre justos e injustos. También dice que Él es benévolo para con los ingratos. Sin embargo, su bendición muchas veces es rechazada por los mismos hombres que no se humillan para reconocer su verdadera condición delante de Él. A pesar de haber hecho justicia para todos a través de Cristo, Él no obliga a nadie. Entonces, su bendición es justa. La bendición de Dios, que no necesariamente tiene que ver con la vanidad, sino que es con lo espiritual, es una bendición justa. ¿Por qué? Porque aplica para todos. O sea, aquel que reconozca al Señor en su corazón y pida perdón por sus pecados
y se aparte de su mal camino y lo busque de corazón, aunque vuelva a pecar, aunque vuelva a caer, porque somos imperfectos, pero ya lo aceptó, ya se enganchó con él, ya lo reconoció y lucha hasta la muerte, es merecedor de parte de Dios de ese perdón, porque Él puso las condiciones, Él puso los términos y los puso con justicia, porque el perdón ahí está y es incondicional y es gratuito para todos, no importa si yo tengo plata o no tengo plata, es gratuito, a Dios no le interesa la plata. Entonces, es un perdón, es un regalo justo, es una bendición justa, porque el Señor nos la dio a todos, que muchos la rechazan o que algunos no hayan tenido la oportunidad de conocer, es parte de la complejidad del plan de Dios, porque ya vimos que en Romanos 2 habla de la manera en la que Dios juzgará a todos aquellos que no tuvieron conocimiento de su palabra, pero el Señor es justo, justo. Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero siendo Él perfecto y omnisciente, nos ha llenado de bendiciones a pesar de nuestras imperfecciones y nos ha ido guiando con benevolencia. Esa está buenísima, con benevolencia. ¿Por qué? Porque un Dios perfecto, ¿cómo hace para bendecir un montón de imperfectos? Es una molestia. ¿Cómo hace un papá o una mamá para estar bendiciendo y chineando a su hijo malcriado? ¡Qué molestia, qué pereza! ¿Verdad? Faja. Pero digamos, Dios, que realmente debería estar dándonos faja por nuestros pecados, por nuestras aberraciones, lo que hace es bendecir y bendecir. ¿Cómo? Tampoco es que, ay, te portaste mal, qué bendición, toma tu premio, ¿verdad? No es así. Pero es tan benévolo que a veces hasta nos asustamos de, ¿por qué me va tan bien Dios? ¿Cómo sos de bueno conmigo si yo soy el pecador, ¿verdad? Mi pecado va siempre delante de mí, como dice la palabra que ha escrito David ahí de cuando mató a la mujer, ¿verdad? Mi pecado va siempre delante de mí, siempre soy consciente, siempre te tengo que pedir perdón y vivo mortificado, como dijo David, mi pecado va siempre delante de mí, vivo mortificado hasta que me muera, porque no soy perfecto. Y quisiera hacerlo, no porque yo sea perfeccionista, sino porque yo sé que Él merece lo mejor de mí, Él merece hijos perfectos, porque Él es un papá perfecto. Pero, como Él sabe que es necesario la vida, el tiempo, la carne, el proceso de santificación y toda su sabiduría, no se puede brincar esta etapa de la vida, de la carne y todo. Sin embargo, un papá perfecto merece lo perfecto de parte de sus hijos, pero como desde nuestra condición no se lo podemos dar, en Cristo somos perfeccionados para Él, ¿verdad? Y ahí vamos con amor. Ahora, ¿por qué hago énfasis en la benevolencia de la que habla aquí? O lo que dice Romanos 2, 3 y 4. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ojo, uno juzgando y haciendo lo mismo. Menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay una palabra en la Biblia que dice que el pecado se corrige con dos ingredientes. No sé si lo han visto por ahí, pero la palabra dice, el pecado se corrige con misericordia y verdad. Así lo dice. Entonces, si yo quiero corregir el pecado, necesito misericordia y verdad. Yo no puedo simplemente tirar la verdad sin misericordia y al daño que tenga que hacer, lo hago. Ni tampoco puedo tener tanta misericordia que no me atrevo a decir la verdad. Tengo que tener un equilibrio entre misericordia y verdad. Pero es que eso es el Señor, somos un reflejo de Él. Él es misericordia y es verdad. Pero ojo lo que produce la benevolencia en nosotros, nos guía al arrepentimiento. Porque el Señor, al haber escrito su ley en nuestros corazones, Él ve que nosotros nos duele, nos sufrimos de volver a caer en pecado, de volverlo a ofender, de volver a contristar ese Espíritu Santo que puso en nosotros. Nos duele y Él ve ese dolor, pero siempre es benigno con nosotros, siempre es benigno. Y esa misericordia que nos tiene mezclado con la verdad que nos ha hecho saber, más la benignidad con la que nos trata, nos guía al arrepentimiento, no es por las malas, no es a la fuerza, no es obligado, es a punta de misericordia, verdad y benignidad. Por eso nosotros, como reflejo de Dios, deberíamos aplicar lo mismo. Cada vez que nosotros queramos exhortar o bendecir a alguien con un consejo, tenemos que hacerlo mezclando misericordia y verdad.
La bendición de Dios nos confronta a diario, sabiendo que a pesar de todas nuestras rebeliones, no dejamos de recibir de nuestro Padre muchas bendiciones. La mezcla perfecta para combatir el pecado es una justa mezcla de verdad y misericordia para que el fruto sea el arrepentimiento. En Proverbios 16:6 es donde dice eso. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Después, ahora nuestras palabras dan testimonio de lo que hay en nuestro corazón, lo cual puede ser de bendición o de maldición. Debemos cuidar nuestras palabras, ya que Dios ha prometido justicia a todo aquel que no maldice ni toma la venganza por su mano, sino que aprende a confiar y sobre todo bendecir, como lo hizo nuestro Señor hasta su muerte en la cruz. Porque sabemos que el Señor, aún siendo crucificado, aún siendo maldecido, aún siendo sufrido y todo lo que fue humillado, experimentado en dolores, nunca maldijo. Al contrario, lo último que hizo fue bendecir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le dijo al que estaba a la par de él, estarás conmigo en el paraíso, aunque vaya a otro lado, su lado burlándose y maldiciéndolo. ¿Qué le importa? ¿Verdad? Entonces, Perdón. ¿sí? Qué interesante, ¿vale? Porque ahorita viene a mi mente que él siempre ha querido bendecirnos. Esa ha sido su voluntad y esa es su voluntad. Pero él no se arrepiente de la bendición aunque nosotros hagamos las cosas malas. Y viene a mi mente cuando dice lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Porque esos 4 bichos comieron, porque él nunca quitó la bendición. Siempre la bendición estuvo dando. Pero como el hombre andaba haciendo cosas incorrectas, entonces mandó a la oruga, al saltón, al revoltón y a la langosta. Si yo te doy la bendición, sí, usted te doy la bendición, pero usted no quiere la bendición porque están en otros caminos. Entonces voy a mandar a estos bichitos para que se coman esa bendición, pero mi bendición siempre estará, nunca la he quitado. De hecho, que eso le iba a mencionar, ya me dijeron que ya de tiempo estamos, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es simplemente leer lo que había traído así de corrido, porque muchos de esos temas también van ahí implicados, ya falta poco. Dice en Romanos 12, del 19 al 21, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor nos ha puesto a padecer, y esos padecimientos no son un error de Dios, ni tampoco mala intención de Él para con nosotros, sino el proceso por medio del cual aprendemos a perdonar, tolerar, luchar. Pero Él hará justicia por todo. El Señor no siempre nos bendice como nosotros pensamos o esperamos que lo haga, sin embargo, manda lo necesario para que a pesar del dolor termine siendo de bendición. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de justicia, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendecir es decir bien, y si en nuestra boca abunda el bien, también abundará en nuestra vida, ya que comenzamos por pensar de una manera y luego convertimos en acción aquello que comenzó como un pensamiento. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y luego Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sabiendo nosotros que Satanás nos ataca por la mente y a través de las tentaciones que vienen en nuestro pensamiento, es importante que traigamos a la mente la bendición, ya que de la misma manera que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como dice la Biblia, las buenas conversaciones nos alimentan espiritualmente. En resumen, la bendición de Dios no es lo que nosotros podríamos considerar bendición de la carne, ya que nuestra comprensión está obstruida por la distracción del mundo. Pero al ser la bendición de Dios un regalo espiritual, comienza por llenarnos de paz y el fruto del Espíritu Santo y luego verse reflejado en otras áreas. Entonces, esa es la palabra que les traía para hablar de la bendición, teniendo claro, sobre todo, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es una bendición, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, estamos en la carne y de la carne todo se ve al revés, pero que Dios
bendito, te damos las gracias, Señor, porque tú nos bendices día con día, Señor. No de la manera que creemos que es, o que debemos recibir, o que creemos que merecemos, o que queremos, o que creemos que es lo mejor, pero tú sí sabes, Señor, que es lo mejor para nosotros. Por eso te pedimos perdón por todas las veces, Señor, en las que hemos maldecido las bendiciones que nos han dado, porque nos han pasado, Dios. Nos ha pasado que recibiendo bendiciones, Señor, grandes y especiales, Señor, las maldecimos porque nos quejamos, porque no las sabemos agradecer, porque no las sabemos apreciar, valorar, Señor, porque vemos lo malo y no lo bueno, porque así es el ser humano de difícil, Dios, y tú con tanta misericordia nos vas guiando con tu dignidad al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, porque la bendición que viene de ti enriquece y no añade tristeza, y aún si tienen que pasar alguna tristeza, dice tu palabra que aquellos que padecen por causa del bien serán recompensados por el Señor. Así que te damos las gracias, Señor, porque la bendición que hemos recibido más grande de esta vida, Señor, es conocer de ti, conocer de tu palabra, tener paz y esperanza en nuestro corazón y saber, Señor, que no somos accidentes ni personas sin propósito, sino todo lo contrario, Señor, hechos a imagen y semejanza tuya, llenos de tu gloria, Señor, de responsabilidad por la libertad que nos has dado, Señor, y de bendiciones, porque aunque a veces no las veamos, están ahí, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, te pedimos de una vez, que bendiga los alimentos y lo que vamos a compartir. Bendice la fuente de provisión por las cuales fueron traídos, Señor, y bendice a todas las personas que nos acompañan también desde